24. Seguimos con más Noticias 24. Solo con votos de la oposición, el Consejo Constitucional aprobó la propuesta de Carta Magna que deberá ser plebiscitada el próximo 17 de diciembre. Para profundizar en este tema, lo que se viene también en el proceso constitucional, nos acompaña el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti. A ver, ¿qué crees tú que se da ahora desde el punto de vista, bueno, te tiene que entregar la propuesta, las cartas ya están entre comillas tiradas, faltan los pronunciamientos oficiales de los partidos, de las organizaciones? ¿Esto está más o menos definido desde el punto de vista de hacia dónde va a ir cada sector? O sea, desde el punto de vista hacia dónde van, eso yo creo que va a estar bastante definido, ya se ha definido hace bastante tiempo. La derecha va a ir claramente por el a favor, ya se han matriculado, están tratando de sumar a un espectro que es amarillo y demócrata, y yo creo que aunque el gobierno y el Frente Amplio y el grupo de izquierda todavía no han manifestado en contra claramente, tanto en la opinión pública como respecto de los propios partidos, van a estar en la posición de en contra. Ahora, ¿esto se veía venir, estas posiciones, desde lo que fue la discusión en el Consejo, cuando pasa también por, quizás no el anteproyecto mismo, pero sí cuando vuelve las propuestas del articulado a la comisión experta, pasa a la comisión mixta? Sí, yo creo que se vio venir más o menos a principios de agosto. ¿Por qué? Porque es ahí donde efectivamente se da este debate entre la comisión experta y el Consejo. Recordemos que la comisión experta sí hubo ciertos niveles de consenso y acuerdo, lo que se llamó enmiendas de unidad de propósito. Eso no se repitió en el Consejo y por lo tanto desde principios de agosto ya sabíamos que era muy difícil el acuerdo. Hubo 5 intentos, creo, de mesas de negociación. Cada mesa de negociación fue un fracaso y por lo tanto claramente no resultó el trabajo del Consejo de llegar a un acuerdo. Ahora, Claudio, ¿cuáles crees tú que son los conceptos que por lado y lado se van a empezar a potenciar? Creo que ya se han hablado desde el punto de vista de a la espera de la propuesta final, pero desde partisano, libertad, ¿hay otros conceptos que tú crees que van a ser parte de esta campaña que se nos viene? Sí, el a favor va a jugársela por una constitución de la seguridad y la libertad, con la seguridad como centro y eje que organizando la campaña. Seguridad porque no es la preocupación de la Constitución, es la preocupación de la ciudadanía. Hoy día, empleo y seguridad son las dos prioridades, sobre todo seguridad ciudadana, y es eso el acento que van a poner. Entonces va a ser una campaña muy centrada en la coyuntura más que en el texto. Y el rechazo o el voto en contra seguramente va a criticar, va a ser una campaña centrada en que esta Constitución o es un retroceso o afecta derechos. Creo que va a estar muy centrada en lo que no está ofreciendo esa Constitución. Claro, porque muchos dirían aquí lo que se vota es la propuesta. Pero evidentemente hay que ser bastante objetivo y aterrizado en términos de que es difícil que todos los votantes que vayamos tengamos claridad en términos constitucionales técnicos lo que implica la propuesta constitucional. Sí. Desde lo que puede llegar a ser el articulado, qué pasa con leyes que están, qué podrían ser, es algo bastante más difícil de alcanzar, digamos, para cualquier mortal. Lo pongo en ese punto. Totalmente. Mira, acá hay un universo electoral que está bien definido. La izquierda o el sector electoral de izquierda va a estar claramente, son 4 millones de votos por el en contra. Hay un sector de derecha que no estaba tan convencido de ir a votar a favor, pero que se ha ido efectivamente volcando hacia la a favor. Finalmente la clave de todo esto va a ser el voto indeciso, que son 4 millones de personas que están entre no ir a votar o no saben cómo votar, y ahí va a estar centrada la campaña, y otro grupo que es muy relevante, que es el voto nulo y blanco, que en la última elección del Consejo fueron el 20%, 21%, 2.6 millones de votos y que pueden inclinar la balanza. A ver, esa elección era de consejeros y consejeras. Uno diría, es distinto a votar en contra o a favor, una
opción de dos, digamos, Sí. una u otra, con respecto a una propuesta, pero ¿se pueden asimilar de alguna manera a ser un precedente en términos de indecisos, blancos, nulos para esta elección, este plebiscito? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en la elección de consejero estaba polarizado el juego político, estaba entre derechas y izquierdas. Y recuerda tú que de hecho no ganó ningún consejero de centro, no hay de la democracia cristiana, hay creo que no, de hecho no hay. No hay consejeros. Perdón, hay comisionada. Hay comisionada, hay comisionada. pero son Pero designados. Son designados, claro. perdón. Sí. Efectivamente. Hay una Entonces, representación, pero desde el punto de vista de la designación. efectivamente. Ya. Y por lo tanto, efectivamente fue una elección muy polarizada. Yo creo que esta también va a repetir esa lógica de polarización y por lo tanto la pregunta va a ser, ahí hubo una campaña por el voto nulo que apuntaba a la legitimidad del proceso, a cuestionar la legitimidad del proceso. Vamos a ver si se repite eso y si, como tú bien dices, es una campaña distinta, es un fenómeno en donde tú vas a votar por dos opciones solamente, claro, a favor o en contra, y por lo tanto vamos a ver si efectivamente el voto nulo se convierte en una campaña que puede afectar. De hecho, yo tiendo a pensar que podría afectar al voto en contra y favorecer al voto a favor. ¿Cuánto influye en esto los líderes de opinión, los líderes políticos, la posición de los partidos? En este minuto la sociedad y sobre todo ese segmento de indecisos es muy antipolítica. Ya. Por lo tanto, no estoy tan seguro que esto de que salga el líder a decir yo estoy por el a favor o el voto en contra, ayude mucho a la campaña. Pero esto por el blanco y el nulo, más que el indeciso podría apuntar a ese... El indeciso yo creo que es muy antisistema, antisistema político, antipartido. Crítico de. Crítico de. Okay. Y por lo tanto yo creo que no necesariamente va a ayudar mucho. Eventualmente yo creo que pueden tener más influencia gente como influencers, que están fuera del espectro político y que podrían convencer a gente para ir a votar y votar a favor o en contra. Claro, de la sociedad civil, de la cultura, desde el conocimiento más bien popular. Ese es el segmento que yo creo que hoy día se va a movilizar mucho, porque ya los convencidos hacia uno u otro ya están convencidos, no hay cómo cambiarlo, y por lo tanto ese grupo que es apolítico, que no tiene preferencias claras, va a estar mirando, se va a informar por las redes sociales, se va a informar por WhatsApp, por TikTok. Esa va a ser una campaña muy rápida y muy de eslogan, de titulares. Eso va a ser. Que eso tiene, uno diría, un arma de doble filo, en términos de la posibilidad de masificar mensajes, conceptos, ideas de el en contra o a favor, pero también, ya sea el en contra o a favor, desinformar en términos de eso. Totalmente. Acá hay un riesgo que tiene que ver con la desinformación y con las fake news, porque ya de hecho están circulando fake news respecto de las bondades del texto o los problemas del texto. Y ese es un juego que no está regulado en Chile y por lo tanto podría tener un fuerte impacto, y eso ya lo vimos en el proceso anterior. Claudio, déjame hacer un paréntesis acá en términos, también escuchamos durante las últimas horas declaraciones del presidente Boric, se le preguntó justamente ya con la propuesta emanada del Consejo Constitucional, él no habla de a favor o en contra, pero dice, veo que se cometieron errores, no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Uno entre líneas entendería hacia dónde apunta, insisto, sin decirlo, pero aseverando de alguna manera de que no le parece cómo terminó, no le parece cómo se cierra con esta propuesta el presidente. Sí. Ahora, aquí, ¿cuál es el rol que tiene que tomar el gobierno? Evidentemente se habla de la presidencia, de la información, pero entendiendo que en el plebiscito de salida anterior tuvo un rol bastante activo. En un punto de prensa, de hecho, de salud, yo me acuerdo el presidente Boric citaba un artículo de la propuesta de la Convención Constitucional, por ejemplo. Totalmente. Yo creo que efectivamente el rol que le cabe al gobierno desde el punto de vista legal es informar. Hasta ahí llega su rol. Debería tener un rol prescindente del proceso y creo que ahora yo creo que el punto está en que va a haber mucha presión para llevarlo a decir usted, presidente, ¿por quién vota? ¿A favor o en contra? Ahora, yo creo que todos los análisis lo que muestran es que, o por lo menos eso es lo que se conversa entre los opinólogos, etcétera, que en la medida en que el gobierno se matricula con el en contra o con alguna posición,
podría perjudicarlo porque puede convertir el plebiscito en una elección no sobre la Constitución, sino que una evaluación al gobierno, una nueva evaluación al gobierno. Como pasó en el plebiscito de salida. Efectivamente, y eso es un riesgo y por lo tanto yo creo que esta mayor distancia que toma el gobierno seguramente está viendo esa lectura. ¿Tiene más similitudes o diferencias lo que ha sido este proceso con el anterior, lo que ha sido el Consejo, la Comisión de Experta con la Convención Constitucional? ¿Qué crees tú? A ver, desde el punto de vista de la sociedad, del ambiente social, vimos que el proceso de la convención fue un proceso muy dinámico, muy activo, con mucha presencia de debates públicos y eso en esta oportunidad ha bajado ostensiblemente. O sea, existía, pero en menor grado, en menor medida. Muy bajo. O sea, lo ha seguido bastante, ¿sabes perfecto lo que claro, la comparación, por ejemplo, nosotros con Interpreta, una ONG que ve redes sociales, ellos ven que la diferencia en la magnitud de la conversación social, por ejemplo, sobre los dos procesos es muy distinta. En segundo lugar, la distancia ciudadana respecto del proceso. Nosotros acabamos de terminar una encuesta con Feedback y la UDP y lo que vemos es que sí tiene este proceso un problema de legitimidad. No logró convencer a la gente tuvo mucha distancia. Pero legitimidad desde la percepción de legitimidad. Percepción de legitimidad. Más que si es legítimo o no, uno podría decir... No. yo entiendo el punto, pero para aclararlo, porque también es una discusión que está abierta desde que comenzó el proceso, digamos. Sí, no, yo creo que es totalmente legítimo, fueron electos, las elecciones fueron limpias, etcétera, pero en la percepción ciudadana de, sobre todo, la proximidad que hay respecto de las decisiones que se están tomando. Este fue un proceso más cerrado, menos comunicado, que tenía menos, llamémoslo, drama en términos de tensión social que atrajera a los medios de comunicación y por lo tanto, en ese sentido yo creo que la ciudadanía está mucho más distante. Vamos a ver efectivamente en el plebiscito con la votación de cada uno de ustedes que nos ven a esta hora, si en contra o a favor. Pero de aquí en adelante se abren también opciones. Se ha hablado ya, yo creo que de manera bastante transversal, de que Chile necesita, hablan de unas vacaciones constitucionales, de un descanso constitucional. ¿Se puede seguir? No quiero irme a una opción u otra, porque finalmente de eso depende. Pero se habla mucho de eso. De si podría seguir. Algunos dicen, bueno, puede que no me guste la propuesta, pero hay que cerrar este proceso. Sí, a ver, por ejemplo, mira, una de las opciones. Yo creo que es muy probable que si, pongamos los dos escenarios, ya. Si se vota y gana el en contra, es decir, se rechaza el texto, yo creo que vamos a pasar varios años sin hacer otros nuevos intentos de cambiar en su plenitud la Constitución. ¿Por qué? Independiente de lo que se haga en el Congreso con lo que sea la reforma a los quórums, por ejemplo. Seguramente va a haber reformas acotadas a la Constitución, pero muy probablemente no vamos a tener otro proceso en largo tiempo. ¿Por qué? Porque primero hay elecciones. Viene la elección de municipales y gobernadores, después la presidencial, y el ciclo político va a estar muy agotado y exhausto sobre la dinámica política. Y por lo tanto, yo creo que va a haber un receso constituyente significativo si es que gana el contra. Si gana el a favor, hay que tener ojo porque lo que hace el texto es constitucionalizar muchos temas. Por lo tanto, la vida política se tendería a constitucionalizar. Es decir, si después mañana se quiere hacer una reforma a pensiones, a salud, a educación o una nueva reforma sobre algún tema particular, se tendría que ir a la Constitución. Tiene que seguir con la eventual nueva Constitución y con la adaptación que se haga desde el Parlamento a los proyectos de ley o leyes. Efectivamente. Y como hay más materias... ¿Esto podría haber pasado con esta o con la propuesta anterior, digámoslo? Totalmente. Sí. Con ambas hay más materias
contenidas en el texto constitucional, más materias de política pública. Sí, sí. Por lo tanto, evidentemente tendríamos una mayor constitucionalización, es decir, la política se haría a través de reformas a la Constitución. Y eso, a mi juicio, es muy negativo, es muy desgastante porque requiere mucho acuerdo, requiere quórum especiales, 3/5, y esa lógica, esa dinámica que muchos países de América Latina tienen, constitucionaliza el debate político. Claudio Fuentes, por último, ¿cómo viste tú en este proceso que termina, porque ya la propuesta está entregada, bueno, formalmente se entrega el 7, digamos, al presidente de la República y de ahí ya comienza lo que va a ser la campaña, pero lo que fue el rol de los partidos políticos, que es muy distinto al de la convención? Algunos decían, bueno, a partir ya de cuando la propuesta vuelve a la comisión experta, ahí los partidos empiezan a hablar con sus consejeros. Uno, desde lo que vio, lo que escuchó y conversó, los partidos tuvieron un rol bastante protagónico, hay que decirlo, desde el comienzo. No digo que sea malo, no digo que sea bueno, es un hecho. ¿Cómo lo ves tú? A ver, en la convención efectivamente recordemos que el 67% de los constituyentes de la convención no eran militantes de partidos. Y por lo tanto teníamos una situación donde los partidos entraron al final, después de la elección presidencial, marzo, abril, y recién ahí empezó la presión política sobre el texto que se estaba aprobando. Yo creo que llegaron muy tarde y de una mala manera para resolver el problema que estaba generándose en la convención. En el proceso actual yo creo que hay una saturación de partidos, o sea, es como la reacción. Perfecto. En donde los partidos monopolizaron completamente a la comisión experta y después obviamente al Consejo. No le dejaron espacio a la ciudadanía propiamente tal que se expresara, y eso yo creo que es parte de esta distancia ciudadana respecto de este proceso. Claudio Fuentes, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, nos vemos.